El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Las mejores manos. Las manos de quienes regentan o cuidan del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución creada sin fines de lucro, solo para servirle, con ancho ánimo y con respeto a todas esas familias humildísimas de las zonas cercanas a Villa González y de Villa González mismo. Familias afectadas por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Ponga su caridad en esas manos. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución para usted brindarle su caridad. Poner su caridad en esas manos. Porque ahí se forman jóvenes en alto riesgo. Se hacen mejores ciudadanos para servirle a su país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hay muchas cosas de las cuales tenemos que conversar, pero primero me voy a referir. Vi una aprobación, una ley, tal vez estos son casos intrascendentes, pero hay que hacer justicia histórica y guardar los excesos también de elogiar o de premiar y todas esas cosas, porque hay gente que lo hace como para llamar la atención, para ponerse delante, como dicen, como fines de figureo, como se dice vulgarmente. Pero vi que el Senado aprobó una ley, un proyecto de ley, para que el edificio del Ministerio de Educación lleve el nombre de don Pedro Enrique Sureña. Don Pedro, ¿qué se puede decir de Pedro Enrique Sureña? Un hombre como ese, con la dimensión como humanista e internacional de don Pedro Enrique Sureña. Probablemente el dominicano más internacional, diríamos. Porque ahora hay que tener hasta cuidado con todos estos artistas y todos estos urbanos y todos estos, y hasta los peloteros, qué sé yo. Y hay gente que se hace llamar aquel caso de Rubirosa, fue un hombre muy internacional también, más que Pedro Enrique Sureña, pero los fines y las acciones totalmente
diríamos, de extremo a extremo. Pero el nombre de don Pedro Enrique Ureña ha sido honrado a muchas instituciones, calles, por ejemplo, la UNFU, una universidad como la UNFU lleva su nombre, honra ese nombre de don Pedro, y la Biblioteca Nacional tiene el nombre de don Pedro, muchas calles llevan el nombre de Pedro Enrique Ureña. No solamente aquí, sino en el país. Hay liceos secundarios que tienen su nombre, bien. Pero yo creo que tal vez es un exceso, porque hay otros dominicanos. Por ejemplo, Emilio Prudón, un hombre, un educador. Además, Prudón, señores, fue el hombre de las letras del himno nacional. Entonces, y todavía, ¿qué tenemos a Emilio Prudón? Bueno, una escuela, creo, y yo no sé si todavía lleva el nombre de él. La calle, una calle ahí enclavada por San Carlos, creo que está, una callecita, pero no importa, porque es una calle que la gente la conoce. Pero un Emilio Prudón, yo creo que puede merecer ese nombre, o la misma Salomé, su madre, pero está Hostos, Eugenio María de Hostos, que fueron maestros aquí, porque don Pedro prácticamente no sirvió como maestro aquí. Vino un tiempo cuando Trujillo, en la época de la era de Trujillo, en los comienzos, y se nombró superintendente y trazó algunos planes, pero diríamos, no fue un hombre que se entregó en Santo Domingo a la educación en sí, como Hostos o Prudón. Prudón creó un liceo secundario, y Salomé su madre, pero yo creo como que debieran premiar otras figuras. Pero hay gente que, como saben tampoco, saben de ese y quedan bien, porque sugiriendo un nombre como el de Pedro Enrique Ureña, se queda bien. E incluso el que hace la propuesta queda tan bien que queda marcado tal vez como un recopilador de su obra o un estudioso de su obra, de la obra de don Pedro. Pero yo creo que hay otros dominicanos, como esos casos, y el caso de Hostos, que fue un hombre internacional, pero Hostos sembró en República Dominicana. ¿Y qué sembró? ¿Qué dejó? ¿Qué frutos? El mismo don Pedro. Y Salomé, su madre, fueron prácticamente resultado de esas iniciativas de Hostos. Pero Prudón, incluso otros dominicanos, Sócrates Nolasco, por ejemplo, primo creo de él, de don Pedro, pero creo que esa gente, por lo menos esos tres que yo nombré, yo creo que tienen categoría para que si le quieren poner el nombre a uno de esos, a ese edificio del MINER, de Educación, el Ministerio de Educación, pueden llevar fácil cualquiera de esos tres nombres que yo he sugerido también. Pero ya el Senado aprobó eso. Y es difícil que eso lo echen para atrás, porque imagínense, casi ofender el nombre de un dominicano como don Pedro Enrique Ureña. Eso no es fácil. Eso es ya materia de erudito, como dice. Bueno, entonces, vamos a ver qué otro tema también me llamó la atención ayer. O no, el día 11. Siempre yo recuerdo que aquí en la República Dominicana se ha conmemorado, se recuerda esa fecha con mucha tristeza. El 11 de enero creo que fue la tragedia de Río Verde, creo que fue 11 de enero. Pero eso pasó como inadvertido este año. Pocas veces, porque creo que eso siempre se ha comentado, se conmemora esa fecha, porque fue una tragedia que enluteció, bueno, muy triste, se entristeció el país entero, porque esto es un equipo completo de béisbol amateur, creo que era
de Santiago y la zona del Cibao, que venía de Puerto Plata y el avión se precipitó, cayó un avión de Dominicana de Aviación, cayó por ahí, por cerca de Yamasá, creo que fue esa zona, entre Yamasá y Cotuí. Y perdieron la vida, bueno, todos los peloteros. Se salvaron los que no vinieron en el avión, creo que el señor La Antigua. Pero esa fecha pasó como inadvertida. Sin embargo, se recordó mucho a los Palmeros. Los Palmeros fue un grupo de jóvenes valentísimos, pero yo creo que a los Palmeros se usó unos discursos, una retórica ahí de izquierda y patriótica y gente como para hacerse sonar, para hacerse oír, o también figuré. Estos han querido poner eso como una fecha patriótica, la de los Palmeros, pero yo creo que hay que guardar algunas reservas. Porque los jóvenes, yo creo que lo que hay que destacar de esos 4 jóvenes es su valentía, su valor para enfrentar a una fuerza superior. Pero no podemos venir ahora a resaltar la obra, diríamos, o su lucha, en el sentido de que los jóvenes lo imiten. Imiten esa lucha por la libertad del pueblo dominicano. No, a ellos no se les perseguía por eso. A ellos se les perseguía por una serie de atracos y de muertes y de acciones violentas típicas de la izquierda revolucionaria en ese momento. Y producto de esos asaltos fue la compra del barco del Blackjack, en el que vino Román y su grupo a derrocar a Balaguer, el gobierno de Balaguer, y a pelear contra las Fuerzas Armadas Dominicanas. Entonces, esos atracos y todas esas viudas de billeteros, de cambiadores de cheques, que fueron asaltados por el grupo de los Palmeros, no me acuerdo, el comando del 12 de enero, no me acuerdo cómo era que llamaban, los comandos el comando de la libertad, no recuerdo. Pero era un brazo armado que tenía Román, léase el ex coronel Camañ, para que le sirvieran de soporte o cabeza de playa a su desembarco por Caracoles, es decir, prepararle el terreno. Entonces, 2 jóvenes cometieron una serie de atracos al banco, Royal Bank, y la policía lo perseguía por eso. Claro, se le perseguía a muchos izquierdistas por asuntos ideológicos, pero era gente que estaba comprometida con las acciones armadas. Eso hay que decir esas cosas, porque también el régimen de Balaguer es verdad que persiguió a la gente de la izquierda. Pero ¿a qué izquierda? Porque yo he dicho muchas veces aquí, en el gobierno de Balaguer trabajaban izquierdistas, comunistas. ¿Y cómo se explica entonces que, por ejemplo, del PSD, del Partido Comunista Dominicano, no murieron militantes, que no fuera el único que fue asesinado, que era un militante del Partido Comunista? Fue el caso de Orlando Martínez. Y ese caso se investigó, o por lo menos se llegó a donde se pudo llegar, porque el propio Balaguer quiso que se llegara hasta ahí, porque él fue que dio las instrucciones de que se averiguara quiénes habían disparado contra Orlando. Ahora, Balaguer dijo que en 20 años, después de su muerte, es decir, el año que viene, se cumplen, o este año, yo creo que este año, el 2022, Balaguer murió en el 20 años. Bueno, este año se cumplen precisamente los 20 años que Balaguer dejó escrito en sus memorias que se revelaría quién fue el autor intelectual de esa muerte, o de dónde salió la orden para matar a Orlando Martínez. Pero los que mataron a Orlando Martínez están presos, y muertos. Y solo falta de dónde salió la orden para matarlo. Pero repito, el único militante del PSD fue ese que murió, Orlando. Pero
militantes, dirigentes del PSD, trabajaban en el gobierno de Joaquín Balaguer, pues yo cité el caso de Carlos Acuaciate. Entonces, esos grupos fueron grupos muy violentos, fueron jóvenes valentísimos, hay que decir esa verdad. Y súper entrenados, valientes, porque lucharon en forma muy desigual, pero cometieron actos por los cuales se le buscaba. Y se le buscaba, no hay duda que se le buscaba con ánimo de asesinarle, de matarle, porque eran jóvenes que andaban armados y se sabía que iban a tener una respuesta que no se iban a entregar probablemente a las fuerzas policiales en forma fácil, sabiendo las consecuencias de que habían corrido otros. Esa es la pura verdad. Entonces, lamentablemente pasan esas cosas. Bueno, ayer yo me refería al asunto de Catalina, del fideicomiso y esa cosa. El ministro hoy, el ministro de Energía habló sobre eso y hizo sus explicaciones, y eso está hasta ahora, deja tranquilo a la gente, pues, y era lo que decíamos ayer, que por fin se puede invertir o no se puede invertir. ¿Se puede hacer un sector privado que lo dirija? Bueno, la ley o el fideicomiso lo permite. Ahora, como decíamos ayer, se ha dicho en la red que van a venir sectores privados que van a invertir y se van a hacer socios y que esa cosa es ilegal. Y entonces, bueno, yo creo que don Celso Marrancín, que es el presidente de ese consejo y es un hombre serio, con probada honestidad y probada probidad, porque ha estado en los cargos públicos. Don Celso es el presidente de ese comité. Yo creo que él debe explicar eso, hablar y dejar claro y zanjado esas dudas que puedan tener de si se puede o no invertir ahí en ese fideicomiso, si es público, si es privado, si no es, si los privados pueden invertir en lo público, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para que dejen eso bien claro, sería bueno que el propio don Celso hablase sobre eso. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el COVID sigue siendo un dolor de cabeza para todo el globo. En el mundo, Europa, Estados Unidos, Asia, por todos los lados. China ha tenido que aislar poblaciones de 20 millones de chinos. Señorita, ¿usted sabe lo que es aislar a 20 millones de personas en una ciudad? Aislarlos, dejarlos en sus casas. ¿Y cómo esa gente, y cómo esas ciudades pueden manejarse? Pero lo hacen los chinos y abastecen con la comida, pero la gente no puede decir nada.
porque es un régimen autoritario, no es que juegan con nadie. Ahí se cumple, usted corre las consecuencias que son las peores, porque ese régimen es un régimen totalitario, autoritario. Pero el COVID sigue, diríamos, desenmascarando gobiernos, autoridades, sigue, por un lado, sigue obligando a que las autoridades tengan que repensar o hacer una especie como de reingeniería de la lucha contra el COVID, y entonces, aunque el Omicron ha demostrado que es más débil, y yo lo he podido comprobar en familiares vacunados, yo creo que el gobierno, el COVID en esta etapa, porque el gobierno ha tenido un buen desempeño, a pesar de todo este descuido, diríamos, ha tenido un buen desempeño con el COVID para atrás. Pero con esta variante Omicron, el gobierno no hay duda que ha tenido sus descuidos, o ha habido cierta dejadez o ciertos descuidos, eso yo creo que son evidentes. No se ha insistido con la vacuna, no se ha insistido con las restricciones, y muchas de esas cosas hoy se le enrostran al gobierno como signo de debilidad o de improvisación con el asunto del manejo de la parte sanitaria. Pero la parte ahora mismo grave que se sabe, que son las hospitalizaciones, que tengan materiales en los hospitales para poder hacerle frente a tanta gente que va llegando a los hospitales. Pero viendo uno los niveles de vacunación, todavía el país no está vacunado como para que se juegue a ese rebaño, como se dice, a la inmunidad de rebaño. Porque se habla de 5 millones y algo, menos de 6 millones de dominicanos tienen 2 vacunas. 5 millones y algo, 2 vacunas. 1 millón, qué sé yo cuánto, tiene una vacuna, o 2 millones tiene una vacuna. Y las 3 vacunas las tenemos 1.500.000, 1.400.000, qué sé yo. Entonces, hay un desbalance en eso. Y ha faltado más voluntad o más tino. Tal vez ha habido la voluntad, pero no hay tino, como se dice. O ha faltado voluntad y tino, los dos. Pero ha faltado una política restrictiva o de obligación, no de obligación en el sentido general, pero sí casi de concienciación de por qué hay que estar vacunado, porque hemos dicho que los sectores negacionistas, que lo hemos visto en esas, tal vez en las sectas religiosas, principalmente cristianas, y que me perdonen mis amigos cristianos, pero esa gente, yo creo que era fácil de concienciar de que tienen que estar vacunados. Que la batalla de la fe, por ejemplo, se dio y que ellos aceptaron que se pusieran algunas restricciones o algunas medidas preventivas para evitar un peor resultado, un peor contagio que saliera de ahí, de ese evento, de la batalla de la fe. Eso fue negociado con los mismos organizadores de ese evento. Pero el gobierno, no hay duda que se está ganando algunas críticas por eso. Entonces, con el asunto del año escolar, el ministro de Educación, lamentablemente, lo hemos dicho nosotros al principio, no está a la altura de esas responsabilidades de él. Ha mostrado una debilidad que prácticamente el gremio, la ADP, se ha saltado, como dicen, con todas las obligaciones y hace prácticamente lo que le venga en gana. Y se sabe que la gente no ha ido allá a las clases, o los muchachos no han ido a las clases, no solo porque los maestros no fueron, sino que los papás también no lo enviaron. Pero los papás tienen que hacer conciencia de que, como digo yo, si la ADP quiere colaborar con el gobierno,
Y ahí le ha faltado al ministro, le ha faltado iniciativas para tratar de que esa gente hacer lo que dan mal si ellos no temperan a un método, por ejemplo, como yo decía, si tal vez el ministro, si el ministro de Educación le dice a la ADP, miren, vengan acá, vamos a discutir que la presencialidad sea limitada, pero como no podemos perder todas las clases por presencialidad, porque es funesto, ya lo hemos visto, que la virtualidad es muy deficiente y problemática por los problemas logísticos que tiene la misma sociedad, la misma vivienda, que fíjense cómo hacen encuestas y dicen que un 80% de los hogares carece de internet. Entonces ya eso es una evidencia de que la virtualidad es problemática, pero bueno, vamos a buscar una salida, pero no, entonces lo que se entra en un pulseo entre ADP y el Ministerio de Educación. Entonces no llegan a nada. Y en ese pulseo se ve como que la ADP le ha ganado, le tumbó el pulso al gobierno. Evidenciado porque la sociedad, los padres dijeron no van los niños. Y los médicos diciendo que sí, que vayan los niños. Son cosas como un contrasentido. Los médicos del nivel de un José Joaquín Puello y de Zenén Cava, que es el director del colegio médico, cuando esa gente invitan a que envíen los muchachos porque se puede manejar el Omicron con el distanciamiento, con el asunto de la mascarilla, pero como decía yo, el distanciamiento puede ser menos niños en el aula, aunque se den si son 5 días de clase, se le da 2 días a un grupo y 2 días a otros grupos. La escuela se puede manejar con menos muchachos, con menos presencialidad. Se aprovechan clases presenciales, se obvia el recreo, porque el recreo es un problema que sabe uno que se unen los niños y se quitan la mascarilla y entonces se pierde el control de los niños. Entonces yo creo que si se hubieran inventado algunas fórmulas de convivencia entre ADP y el ministerio, tal vez se lo hubiera buscado, pero no se buscó nada. O van o no van. Se invita a que vayan y otros dicen no, no vamos. Ahora, yo tengo una imagen que yo quiero que Harley me haga el favor de presentármela ahí, el señor director, del estadio, creo que es el estadio Quisqueya o el estadio Cibá. Ese es el Quisqueya, por el stand. Ahora, me van a decir a mí que ahí no hay maestros. Los maestros que le huyen a los niños, repito, los maestros del ADP que le huyen a los niños porque se le puede pegar el COVID, y ellos, los directivos de ADP, llevan muy buenos registros. La cantidad de maestros que tienen fiebre, la cantidad de maestros que han fallecido, la cantidad de maestros que están enfermos por el COVID, pero que me digan la cantidad de maestros que van a esos eventos deportivos o a los actos artísticos. No van los maestros o no son parte de esta sociedad. Repito, repíteme la imagen. Miren eso, ustedes creen, me van a decir a mí que no hay maestros liceístas o aguiluchos o estrellistas o de los gigantes. Óigame, en esos estadios ahí, eso está lleno de maestros del ADP. ¿Y por qué entonces van ahí sin ningún rigor? Porque ahí ni hay distanciamiento, no hay distanciamiento, ni hay mascarilla. Y me van a decir a mí que no hay maestros ahí. ¿Qué le parece? Amabilísimos televidentes. Muy bien. Esas son cosas que uno realmente... Lo que pasa es que la debilidad de un funcionario, cuando un funcionario no tiene la capacidad o no tiene el don de mando para hacerse sentir y hacer sentir su cargo, porque no es verdad que un gremio, yo siendo el ministro de Educación, ese gremio me va a poner de mohigán a mí. No es verdad. Entonces falta carácter ahí. ¿Por qué? Porque ese gremio no tiene la capacidad de maniobrar que tiene el ministro, que tiene un presupuesto ahí, que lo maneja él y el maestro. Yo lo obligo a ir. ¿Por qué? Porque yo lo obligo a ir sin tener que buscar a Trucutú, ni a Guselina, su mujer. Yo no tengo que buscar a Trucutú para hacerlo ir a la clase.
Yo lo tengo que hacer ir a la clase convenciéndolo de que yo le voy a brindar el apoyo, le voy a brindar las facilidades para que el maestro trabaje cómodo y sin peligro en la escuela. Pero buscarle, como se dice, el lenguaje más callejero, buscarle la vuelta. Y yo creo que se le hubiera buscado la vuelta porque este Omicron es menos grave si los maestros están vacunados, y hay que partir del hecho de que todos están vacunados, porque el maestro que no esté vacunado es un irresponsable. Es tremendo irresponsable el maestro que por asuntos religiosos o de creencias, o de sincretismo religioso, vuduismo, o creencia de estas deidades, como yo he señalado aquí, por brujería, qué sé yo, que no se quieran vacunar, serían unos irresponsables. ¿Y qué tiene que hacer la ADP con esa persona? Tiene que sacarlo de circulación. Bueno, mire, caballero o dama, usted no puede dar clases. Yo respeto que usted no se quiera vacunar, pero mire, usted no puede dar clases, no puede entrar a esa escuela a dar clases. En esa condición usted no puede ir. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto y de irresponsabilidad. Usted va a ir a contaminar gente allí. Ahora contamine su familia, está bien, usted no hay que obligarle, no hay que darle un garrotazo, como se dice, para que se vacune. Pero no puede trabajar, no puede cobrar. Pero ¿quién lleva controles? ¿Quién maneja eso? Entonces el ministerio le ha faltado habilidad, destreza al ministro, le ha faltado dialogar más y ganar el respaldo de la opinión pública, porque también usted no puede ir a perder una partida, como se dice, contra un sindicato, si usted ven que la situación no le favorece, porque sabemos que hay una situación incómoda para cualquier padre enviar a su niño a la escuela, qué sé yo. Pero a los colegios privados van. No van todos, pero va más un 50%, está yendo a los privados, a los colegios. Pero los colegios tienen mejor desempeño, mejor manejo del espacio físico y de las normas de higiene, agua que deben tener las escuelas. Y ahora, si el ministerio no le garantiza esas cosas al ADP, entonces el ADP tendría toda la razón. El 100% de la razón. Bueno, no hay agua, no hay elementos de higiene, faltan los geles para nosotros higienizarnos las manos, faltan las toallitas, qué sé yo, o las servilletas, faltan mascarillas, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas son elementales, entonces hay que brindar eso. Pero yo creo que no ha habido un mal manejo y el gobierno se ha ganado entonces una nota, mala nota, lamentablemente se ha ganado mala nota por un mal desempeño del propio ministro. Hay que decirlo con esa responsabilidad. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La defensa como misión imposible. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Para esta semana le insto a que lean esos trabajos, porque eso es pedagogía pura del doctor Marino Vinicio Castillo, precisamente sobre estos juicios que vienen. Y él hace muchas explicaciones de esa técnica jurídica, que el doctor Castillo es un verdadero maestro del derecho y de los tribunales, señor. El desempeño de Marino Vinicio Castillo en los tribunales, todo el mundo sabe que han sido leyenda, memoria viva, como se dice, de esas luchas. Pero el doctor Castillo también se refiere a ese trabajo que él preparó también la semana pasada, el archipiélago. ¿Cómo fue el título? Que es bastante largo el título de ese blog. El archipiélago de juicios penales en el mar de los fraudes. Un archipiélago de juicios penales en el mar de los fraudes. Y el doctor Castillo explica ahí las dificultades que va a tener la defensa, incluso, porque estos juicios con todas estas responsabilidades, y se refiere también a esa apelación exculpatoria perversa, no del borrón y cuenta nueva, sino de la obediencia debida, que habrá gente que podrá decir eso, bueno, yo actué porque mi jefe me ordenó que hiciera tal cosa. Eso fue una de las excusas más perversas, por ejemplo, de los juicios contra las juntas militares que gobernaron a Sudamérica y que fueron tan autoritarios, que fueron dictadores, montaron dictaduras sangrientas con torturas, desapariciones. Entonces, bueno, la guardia de bajo rango, por ejemplo, se querían acoger a la obediencia debida. Esa apelación exculpatoria de la obediencia debida, bueno, me daban orden y yo la cumplía. Qué sé yo, son trabajos muy interesantes del doctor Castillo, hay que leerlo. Entonces, bueno, el presidente tuvo una reunión muy interesante con los partidos políticos, me parece una reunión sana. El presidente quiere que todo el cuerpo político de la nación se haga eco del problema con Haití, el problema haitiano, el problema de la gravedad de los hechos en Haití, y que la comunidad internacional pueda actuar y que no piense que la República Dominicana es la solución a la crisis o al problema haitiano. Y entonces el presidente no ha querido jugar solo el juego, está muy bien, comprometer toda la clase política para que nadie alegue ignorancia, desde luego. Eso no se puede quedar en un esfuerzo retórico, porque ¿cuánto tiempo tenemos en esto? Meses, años tenemos pidiendo lo mismo, diciendo lo mismo, y la comunidad internacional no va a responder. Presidente Abinader, yo he dicho, responsablemente lo hemos dicho aquí, yo no sé cuántas veces, repartan las embajadas ese video que pasamos nosotros aquí, que preparó CNN sobre las parturientas haitianas, y que se lo muestren al mundo. Al Papa, yo se lo llevo al Papa. Al primero que yo le llevo eso es al Papa Francisco. ¿Cuál es el embajador de la Santa Sede? Mire, llévele eso al Papa, que vea eso, que allá hay un cine. Una de las mejores salas de cine del mundo es la del Vaticano, déjeme decirle. Allá hay un cine, una cinemateca, que el Papa quiere ver la película que le dé la gana y la puede ver ahí. Ahí hay una cinemateca en el Vaticano que tiene película de León XIII, ese Papa egregio, el Papa que fue
que fue árbitro de nosotros con Haití en 1896. Hay películas del Papa León XIII ahí guardadas en esa cinemateca del Vaticano. Entonces, llevarle ese video allá al Papa, mire, Papa Francisco, mire cuál es la situación de República Dominicana. Usted que vive diciendo que ayuden a los inmigrantes, miren la ayuda que nosotros le estamos brindando, Papa Francisco, que estamos ya desesperados y agotados porque no tenemos los recursos. Uno. Segundo, a esa comunidad de partidos políticos, ¿cuál era para mí? No sé si pues yo no oí entero el programa de esa reunión, se leyó un documento, bien. Ahora, lo primero que había que decir ahí, y ojalá se haya dicho, pero yo no sé si se dijo, porque hay cosas que son verdaderamente dichas y uno no sabe si son verdaderas o no, pero bien. Señores, nosotros vamos a iniciar un programa de repatriación masiva de haitianos. Ustedes todos tienen que apoyar esto. Y el que no lo vaya a apoyar, que lo diga desde ahora. Pero nosotros tenemos que iniciar un programa de repatriación y van a venir las protestas. Pero, presidente Abinader, le hemos dicho 1000 veces aquí. Presidente Abinader, ¿usted quiere que la comunidad internacional responda por Haití? ¡Repatrie! O arranque la valla, el muro, y que esos partidos políticos se comprometan a apoyarle. Y el que esté, y el que no quiere estar, que lo diga claro. Y yo lo obligo a que lo digan ahí. Miren, se va a iniciar la valla. Yo tengo el presupuesto, voy a mandar la licitación. Segundo, mañana comienza un programa de repatriación masiva de haitianos y de legalización de la gente que tiene que estar trabajando y que tiene que probar que está trabajando y que está en cosas serias. Y el que no se va. ¿Ustedes me van a apoyar? ¿Sí o no? Sí, le apoyamos, presidente. Entonces usted tiene todo ese apoyo, presidente Abinader. Ah, pero otra vez, eso es retórica. Si nos quedamos en que la comunidad internacional, miren, vengan y ayuden a Haití, no van a ir porque, señores, no fue, presidente Abinader, no fue Estados Unidos, con 17 gente suya secuestrada, no fue Estados Unidos en ayuda, ni siquiera a tratar de rescatar a esa gente, cuando Estados Unidos hasta Mogadiscio ha ido a rescatar. Es más, voy más lejos. Estados Unidos, señores, perdió en Afganistán como 14 o 12 soldados del Navy SEAL, que son, óigame, esos son los soldados élite de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, son como 2000 hombres nada más que tienen. Y perdió 12 o 13 o 14 buscando uno, para tratar de rescatar a uno de sus soldados que fue herido y que ya habían perecido 3. Murieron 8 o 9 más, murieron como 12 de esos Navy SEALs, que son soldados élite de Estados Unidos. Entonces, para buscar 17 misioneros cargados de niños y cosas, Estados Unidos no movió una paja. Óigase bien. Entonces, esa gente no van a reaccionar, porque el gobierno dominicano y los partidos políticos dijeron que miren, que ayuden a Haití, no le van a hacer caso, presidente. De la única forma que hacen caso es si usted ordena la camiona, como yo se lo he sugerido aquí. Y hoy leí un tuit de un señor que fue general, voy a estar retirado del Ejército Nacional, pero me agradó el tuit. Porque ese señor dijo que él era capitán en Constanza, del hecho que Manuel Fermín ha citado aquí. Tengo años citando esas expresiones, o no las expresiones, no, el gesto de Joaquín Balaguer. Porque dije aquí que quien me dijo eso a mí, un piloto de los de Balaguer, lo que pasó en Constanza cuando ese señor se acercó al helicóptero, que todavía no habían cerrado las puertas del helicóptero, y venía voceando que quería decirle algo al doctor Balaguer, y le dijo, Balaguer le dijo, dígame, presidente, Constanza está llena de haitianos. Y Balaguer le dio las gracias, vámonos. No dijo más nada, ni en el camino habló nada Balaguer de eso. Pero al día siguiente habían 5 o 6 camiones del ejército recogiendo todos los haitianos de Constanza.
Entonces, hoy yo quiero mostrar eso ahí, ese tweet. No, búscame el tweet. Hazme el favor. Al señor director, si me puede conseguir el Twitter de un señor que fue general, pero él era capitán del ejército en cuando sucedió ese hecho que yo acabo de citar. Y él confirma que siendo capitán del ejército en Constanza, Balaguer bajó la orden y él era capitán y ellos la cumplieron. Bueno, parece que Chico se me ha extraviado esa información, pero yo le prometo que la conseguiré más luego. Bueno, ahí está, José Fursi Castellanos P. Él es un señor que fue militar, creo que fue general, se está retirado, pero dice ahí: señor presidente, usted solo tiene que ordenar al ministro de Defensa proveer la logística adecuada y le aseguro que en un mes no hay un solo haitiano ilegal. Siendo yo capitán en 1990, óigalo bien ahí, Balaguer ordenó que en 24 horas no quería un haitiano en Constanza y en 12 horas no había uno. Confirmado lo que yo he dicho aquí, que tengo años diciendo eso. Pero ese señor era capitán en esa época cuando dio la orden Balaguer, y miren a ver si se actuó o no se actuó, pero esa es la única forma, ya está bien. Ahora, esas acciones de Balaguer llamaban la atención de la comunidad internacional, salían los caucus y todo eso a protestar y ayudar, que no hay que querer salvar a Haití, que no se puede, que esta República Dominicana son nazis, son racistas, xenófobos. No, presidente, de la única forma que usted le llama la atención es repatriándoselo. Construye el muro y esos partidos políticos que le apoyen. Y usted verá cómo la comunidad internacional responde al Papa. Como dije, mándele ese video al Papa de las parturientas y mándelo al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a los caucus de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, a la OEA, a las Naciones Unidas, al señor Guterres. Mire, tenga que Naciones Unidas son enemigos de nosotros. Tenga eso. Mire a ver quién es quién en el Caribe. ¿Quién es que asiste a Haití y quién no lo asiste a Haití? Mire el comportamiento de Bahamas, mire el comportamiento de Cuba, miren el comportamiento de los islotes del Caribe. Ninguno atiende a los haitianos, todos le huyen a los haitianos. Le huyen los grandes y los pequeños, y los negros igualitos que ellos, y con su misma cultura y con sus mismos sincretismos religiosos y sus creencias y sus deidades y su vuduismo. Le huyen a Haití, menos República Dominicana. Miren, pero nosotros no podemos, la solución no está aquí. Búsquenle por otro lado. Mire, ese muro lo estamos haciendo para preservar de ese desorden que hay ahí. Como hemos dicho, Haití le ha dado la razón al gobierno nacional. Presidente, usted tiene las herramientas, tiene el dinero, lo ha dicho, que tiene el presupuesto. El país tiene dólares para importar los materiales que haya que importar. Le han dado la excusa perfecta, presidente. Haití hoy es ingobernable o gobernado por unas bandas de delincuentes, armados hasta los dientes, con unas fuerzas armadas que fueron desbandadas y su armamento fue distribuido entre la delincuencia común y la delincuencia política de Haití. Y en un ambiente como ese yo no puedo estar seguro con un vecino en esas condiciones. ¿Qué tengo que hacer? Proteger mi muro, mi valla y repatriar y organizar ese asentamiento, ese sumidero que tengo en el país. Tengo que organizar eso porque mire lo que pasó ahí. No lo hemos visto a cada rato. Haitianos que violan niñas, violan mujeres dominicanas, dan machetazos, le cortaron los brazos a una dama, a una joven aquí, una vez, un haitiano, una bestialidad. Gente que son salvajadas, típicas de tribus, de gente que no tiene ningún concepto de lo que es la familiaridad, ni la sociedad, ni nada de esas cosas. Entonces nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. El gobierno de usted, presidente Abinader, ponga el ejemplo, repatrie, busque las camionas o los autobuses
Y usted va a ver como la Comisión de Derechos Humanos, Estados Unidos, Canadá, Francia y los ricos van a tener que buscar la forma de que a Haití se le busque solución. El Vaticano, que hable el Papa y que vea cómo es que nosotros tratamos a las parturientas haitianas. Y los hospitales, cómo reciben a los haitianos. No hay mejor ejemplo que ese si queremos organizar este país y defendiéndolo de ese derrame de crimen, derrame de insociabilidad, derrame de droga y de todo lo que hay malo allí, que se va a derramar y va a ser asiento en este país. Así de sencillo, no hay que decir más nada. Bien, bueno, ayer hacía algunas explicaciones necesarias sobre el problema de lo que va a ser la reelección. Digo que será una reelección ética porque hay una sequía de obras. Aquí he dicho yo, las reelecciones se han montado en obras físicas. Obras morales son muy pocas. Muy poca reelección se ha montado aquí en obras morales. Trujillo montó, pero bueno, todo el mundo sabe, pero hizo obras. Trujillo hacía las obras. Y se quiso justificar sobre la base de sus obras. Lilis se justificó sobre la base de sus obras. Lili creó avances materiales para el país. Trajo el telégrafo, la luz eléctrica, el ferrocarril, los puentes y qué sé yo. En la época de Lili, el puente sobre el río Sama, eso lo hizo él. Entonces creaban obras y sobre ese efecto de las obras siempre se han montado las reelecciones. Balaguer lo mismo. Yo dije aquí ayer, Joaquín Balaguer, ¿qué hizo? Bueno, voy a asentar 25,000 familias en los 4 primeros años, de los 12. Creó la ley de reforma agraria, el canal Yabacao, el canal Jarabacoa, el canal Las Damas Angostura, el canal José Joaquín Puello, el canal Clavellina, el canal de las Posilgas. Entonces Balaguer creó viviendas. Cámbiame todos los puentes de madera de las carreteras del país, las carreteras troncales, los puentes eran de madera, fueron todos cambiados por puentes de concreto y de hierro. Entonces se asentaron 25,000 familias en tierra de la Grenada, de la Codea, qué sé yo, y del CEA. Acueductos rurales, la presa de Valdés, o sea, Balaguer montó sobre el ahorro. Leonel Fernández montó su reelección sobre las obras, el metro, Leonel Fernández hizo los elevados, Leonel Fernández hizo la plaza terminó la Plaza de la Salud, siguieron con la plaza de por allá, de Villamella, y el Juan Bosch, y el elevado en Santiago, y que bueno, hizo obras. Una presa en Pinalito y otra presa no sé por dónde, y Leonel Fernández sus obras y deuda. Danilo Medina, obras y deuda. Abinader, apoyo moral, sequía de obras, de inauguraciones. El gobierno, señores, el gobierno tiene 16 meses, va para 17 meses, y el gobierno no ha inaugurado una obra de envergadura. Óiganlo bien, aquí Matahambre se entregó en 6 meses, Honduras, todos esos barrios, la Loma del Chivo, Guachupita. Entonces, esas son las obras básicas para mandar una reelección. Pero el PRM está en reelección. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, Leonel Fernández, señores, casi fracasa su reelección por unas riadas, una mala dirección del INDRI, incapaz y pecaminosa. Casi ahogan a Santiago con una apertura que hicieron loca de la presa de Valdesia, de Tavera, cuando las lluvias de Noé y Olga. Casi arruina la reelección de Leonel Fernández en 2008. Incluso la influencia aviar y la crisis internacional de alimentos y la crisis de combustible y financiera. Casi se lleva la reelección de Leonel Fernández con una obra hecha increíblemente grande y una recuperación económica de verdad, con crecimiento sostenido, fuerte crecimiento. Danilo Medina sabemos todos
las consecuencias de su obra nefasta, pero fundamentó su reelección sobre la base de sus visitas sorpresas, que otras cosas más, bueno, la tan extendida, qué sé yo, y un asunto moral, diríamos, la Barry, revisar el contrato de Barry, que se hicieron bueno, fue una propaganda y una promoción de eso, bueno, que fue santificado, o sea, el hombre fue llevado casi a la condición de santo, premiado, que Leonel Fernández tuvo que echarse a un lado y decir, no, métase en la reelección y fíjense todas las ofensas que hubo contra Leonel. Pero el gobierno del presidente Abinader no solamente se puede parar en la parte de la recuperación de la economía o de la transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa, porque otras cosas pueden desestabilizar. Entonces hay una sequía, digo yo, de obras públicas que no se ven, no son visibles. El presidente inaugura y participa más del sector privado que está inaugurando. Obra pública anda ahí como a tientas. Yo no quiero coincidir con el PLD, que ha dicho que el gobierno está improvisando, pero yo he dicho eso, que el gobierno anda en un programa de improvisación y de a tientas, sin planes. No se está planificando. Se anuncia un plan, pero usted no sabe cuál es el plan. Entonces, uno no quiere ser un crítico severo ni seguir en esto, pero yo creo que el PRM tiene que ponerse, ayudar al presidente y buscar la forma de que el presidente organice su gestión y que haga las obras prioritarias, que cuando viene a ver le toma la noche, como dice. Y en esa aridez, esa sequía, si usted no presenta resultados, estos pueblos uno no sabe cómo reaccionan. Y estos pueblos, repito, están acostumbrados a ir a reelecciones y a apoyar reelecciones sobre la base de las obras que exhiban los gobiernos. Quizás esta vez se premia la reelección por una obra espiritual o una obra moral, la transparencia, el respeto a los bienes públicos, pero esas son cosas que uno no sabe cómo reacciona un partido tan mal acostumbrado, con una mala herencia, sobre el uso y abuso del uso de los recursos públicos. Y en esas candidaturas menores y las candidaturas mayores, cómo se puede respetar o no los bienes públicos, y eso, o sea, ahí viene un desenfreno. Y hay una falta de credibilidad y se puede ir a pique todo. Pero eso soy yo tal vez echándomela de arúspice o de oráculo, pero no es así. Quizá esté equivocado, pero la historia reciente contemporánea del país me dice a mí que este pueblo ha votado a las reelecciones por las obras que exhiben los gobiernos reeleccionistas. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.